Bueno, bienvenidos a nuestra sesión final de preguntas y respuestas. Y en esta ocasión no tenemos un tema, lo cual quiere decir que yo puedo preguntar lo que quiera. Algunos de ustedes me detuvieron en el pasillo y en la mañana me dieron preguntas, sugerencias, no malas tampoco. Entonces, quiero comenzar al preguntar una pregunta acerca de tu influencia, John. De dos pastores que yo tuve en mi vida, que fueron tú y Warren Wiersbe. Y ambos son expositores diferentes, pero ambos tuvieron una influencia importante en mi vida. Y mis dos mejores amigos en la universidad también apoyaban de manera fanática la idea de predicación expositiva. Steve Krillo, que estuvo aquí esta semana, y Don G., que murió el año pasado. Doug es el que me ayudó a comenzar a memorizar la escritura. Y Steve fue el primero que me dio las primeras cintas de John MacArthur, y has tenido una influencia tremenda en mí. Y me preguntas, ¿cuáles han sido las influencias más grandes en tu vida? Porque cuando tú comenzaste inicialmente en la predicación, versículo a versículo, no había muchos ejemplos de eso, no había personas que estaban promoviendo la predicación expositiva. ¿Qué te convenció de que esa es la manera de hacerlo? Y John dice, bueno, y claro que mi papá es la influencia más grande en mi vida. Él nació en una familia de pastores, entonces lo oí durante la mayor parte de mi vida como joven y éramos muy cercanos hasta que él murió a la edad de 91 años de edad. Entonces, los primeros años de su ministerio, él era más un evangelista. De hecho, era un evangelista para la fundación de Fuller en Los Ángeles. Él era un evangelista para el instituto de Moody. Hay reuniones en la ciudad y en esfuerzos evangelistas. Entonces, la primera parte de su ministerio era un evangelista, pero ya cuando estuvo en el ministerio pastoral, él estuvo totalmente entregado a la exposición bíblica. Y creo que la influencia en él fueron dobles. Un hombre llamado G.K. Morgan, un expositor británico, y también W.A. Criswell ahí en Dallas. Y mi papá tenía un compromiso robusto y total con la autoridad de la palabra de Dios, y cuando él no estaba explicando la Biblia, él estaba defendiendo la Biblia. Todo siempre tenía que ver con la Escritura. Entonces, mientras que yo era muy joven, él se desarrolló en un expositor y pasó y cubrió Romanos, Hechos, versículo a versículo. Entonces yo fui expuesto a eso. Y después fui al seminario de Talbot a estudiar bajo el doctor Charles Feinberg. Y Feinberg, un hombre judío quien había estudiado para ser un rabino brillante, un hombre brillante, él se convirtió a Cristo mientras que estaba estudiando para ser un rabino. Y yo terminé en el seminario él terminó en el seminario de Dallas y salió con un doctorado en teología, y básicamente se le enseñó la predicación expositivo y estudio exegético, y de ahí se fue a Johns Hopkins y sacó un doctorado en filosofía, en arqueología. Era un hombre sorprendente y tuvo una influencia inmensa en mí. Él fue mi mentor a lo largo del seminario, y él era imparable y estaba comprometido con el texto y la exactitud del texto. Él era muy estrecho en su tolerancia de cómo manejas la palabra de Dios. Y la primera vez que prediqué en el seminario, en mi primer año, todos tenemos que predicarle a los alumnos y a la facultad, y comentaban después del sermón, y yo salí por la puerta, y la facultad te daban una hoja con comentarios a cada uno de los que predicaba, y en su pequeña comentario decía, no entendiste el texto del pasaje, y él estaba tan enojado conmigo que me llamó a su oficina y no pude entender cómo y dijo, ¿pasaste algo de tiempo en eso? Ya había pasado mucho tiempo. ¿Cómo pasaste mucho tiempo y no entendiste el punto del pasaje? Entonces, esa fue la lección más profunda de mis días de seminario, y él me forzó a mantener la integridad en el trato del texto, y eso tuvo una influencia enorme en mí. Y hubo otro hombre que quizás fue un poco más oscuro. Su nombre era, él era el secretario personal de Donald Gray Barnhouse. La mayoría de la gente no lo conocería, pero pasé mucho tiempo con él.
Fue Ralph Kuiper, sí, fue Ralph Kuiper. Él solo tenía 10% de visión, que casi estaba ciego. Y cuando venía a nuestro seminario, alguien tenía que llevarlo en el carro porque no podía manejar. Y él me enseñó a predicar la Biblia con la Biblia, y él me dio mi primer tesoro del conocimiento de la Escritura, lo cual me permitió entender la analogía de la Escritura, que la Escritura es la verdad. Esto es, la Escritura es análoga a sí misma, no hay contradicciones, y la Biblia es su propia mejor explicación. Entonces, él básicamente me enseñó a cómo usar la Biblia para explicar la Biblia. Entonces, esos dos fueron las dos influencias más fuertes, y creo que teológicamente el que me movió simplemente de la exposición a la exposición teológica fue David Martin Lloyd Jones. Y él tuvo ese efecto en mí cuando yo estaba cubriendo el libro de Mateo y leí, ustedes conocen esto, y cubrí por el Sermón del Monte. Fue muy exacta porque era muy difícil, muy diferente a la que yo había entendido, porque esa otra interpretación tomaba el Sermón del Monte y lo metía al reino milenial y lo hacía totalmente relevante a la iglesia, y fui totalmente reorientado a la teología en relación a ese Sermón del Monte, y es doctrina amplia y profunda. Entonces, esas son las influencias más grandes. Y Phil dice, sí, leíste Lloyd Jones del Sermón del Monte años antes de que llegara Grace. Entonces no estuve cuando eso pasó, pero he oído todas esas cintas y noté que si oyes los primeros 4 capítulos de Mateo, hay un cambio dramático cuando entras al Sermón del Monte, y tú estás diciendo que esa fue la influencia de Lloyd Jones en ti. De lo que yo recuerdo, tú tomaste unas semanas, unas vacaciones de verano, y leíste Lloyd Jones mientras estabas fuera, ¿no? Y John dice, sí, bueno, sí, en primero comencé a leer lo que él escribió. Y él había escrito de Romanos y Efesios, y yo leí Predicadores y Predicación y algunos otros libros que él había escrito para meterme a su cabeza, pero lo que más me ayudó fue lo que escribió del Sermón del Monte. Era un volumen grande, era amplio y era teológico, exposición teológica. Claro, conforme pasó el tiempo, yo llegué a conocer más de él y leí los 2 volúmenes de Jan Berry de su biografía, lo cual son casi 900 personas en total de Lloyd Jones, y lo marqué, lo enfaticé, y encontré que cualquier otro predicador, quizás debido a una cantidad enorme de material biográfico, probablemente fue la influencia más grande que tuvo. De todo lo que leí de él, fue el que tuvo la mayor influencia en mí. Para cualquier persona que estaba muerta, y nunca lo conocí, pero conocí a su esposa y a su familia, y conforme tú te acuerdas, el patrimonio de Martin Lloyd Jones estaba distribuyendo sus cintas, tú sabes, en el Reino Unido y en Europa, y me pidieron si les permitíamos distribuir las mías, porque querían tener su predicación y la mía, y el patrimonio de Lloyd Jones, el cual certificaba el hecho de que había tenido una influencia en mí, lo cual fue una realidad maravillosa. Phil dice, sí, Don, yo sé que tú también eres un predicador meticuloso, versículo a versículo. Te preguntaría acerca de tu influencia, pero sé que vas a decir que es John MacArthur. Exacto. Cuando me volví cristiano por primera vez, yo venía de un trasfondo liberal, una iglesia liberal, y empecé a buscar una iglesia en donde por lo menos oyera el Evangelio, y el único criterio que tenía era que yo quería ver a un pastor abrir la Biblia y enseñar a partir de ella. Y crecí en Tulsa, Oklahoma, la cual es la casa de todo carismático inmundo, ¿verdad? Pero no habían muchos expositores en Tulsa, pero cuando encontré uno, él abrió la Biblia y predicó de ella, y ahí es en donde yo comencé mi vida cristiana. Lo bueno fue que eso fue en 1971. Podía regresar a Tulsa ahora, podría regresar, y sé de por lo menos 7 iglesias que tienen expositores bíblicos en el área de Tulsa, y cada uno de ellos fue preparado en el seminario Masters. Entonces, John, has generado una generación entera de expositores. Estamos agradecidos por eso. Bueno, dice John. Tú sabes, simplemente me parecía obvio, porque debido a mi compromiso con la autoridad de la Escritura, la inerrancia de la Escritura, la suficiencia de la Escritura, ¿por qué haría yo algo diferente?
No, la gente dice, bueno, creo en la Biblia, creo en la inerrancia de la Biblia. Yo puedo identificar en 15 minutos, después de que empezaste tu sermón, puedo ver si realmente crees en la Biblia. Si solo me dices lo que tú piensas o lo que alguien más piensa, me estás dando otras autoridades. Puedes identificar cuál es la perspectiva de la escritura de una persona por cómo la predican. Y le he dicho esto a nuestros alumnos en el seminario. No me digas lo que la Biblia dice, oiga, predicadores decir, la Biblia dice, eso me hace creerte a ti, muéstramelo. En lugar de decir, la Biblia dice, permíteme ver cómo la Biblia lo dice. Entonces, ese es lo más dinámico. Deja que la Biblia hable. Y tú haces eso mediante el análisis cuidadoso del texto, de tal manera que tú no estás llegando a la conclusión por ti mismo y después hacer que la gente lo crea. Ellos tienen que llegar a la misma conclusión, porque tú los hiciste pasar por el proceso. Sí, y eso, dice Phil, eso tiene un sentido perfecto y parece autoevidente cuando te hablamos de decirlo, porque te hemos visto hacerlo. Pero antes de que tú, de hecho, establecieras ese modelo, creo que la mayoría de nosotros habíamos estado expuestos a predicación de otro tipo y quizás no habrá sido así de autoevidente. Don. Una cosa que diría de mirar hacia atrás de mi propia historia, conforme me iba al ministerio, primeramente fui familiar con el ministerio de John. Estaba en una iglesia que estaba cercana a un seminario muy conocido, casi digo cementerio, y hubiera sido bien descriptivo, en la zona de Chicago. Y una de las cosas que me acuerdo es que los hombres que salieron del seminario iban por los púlpitos, muchas veces les escuché diciendo, fui enseñado a enseñar de esta manera, pero lo voy a hacer distinto. Y eso era algo malo para mí. Entonces, de la misma manera que un quiropráctico no haría algo negativo, pero siempre pensé, si no voy a ese seminario, no quiero salir exactamente de esa misma manera y no quiero lo mismo. Entonces, apliqué para un seminario cuando era mi tiempo para buscar mi entrenamiento bíblico en el TMS, pero si no me aceptan, no quiero decir que no soy bueno para el ministerio, porque no puedo ir a otro lado. No es que quiero no quiero ser el próximo John MacArthur, pero quiero tratar a la palabra de Dios con el respeto y la profundidad que John siempre lo muestra. Y Dios, si usa eso y me dirige a través de eso. Lo otro también, y nunca lo he dicho públicamente, es que en mis últimos años, una de las formas en que ser pastor junto contigo en Grace Life y de la manera que tú manejabas la escritura. Yo me robé las cosas de MacArthur. Sí, bueno, eso siempre aprecié de ti, pero siempre la manera seria y repetidamente que repetiste la doctrina de la justificación una y otra vez. Y a través de tu ejemplo entendí que esa doctrina es difícil de malentender si no la manejas con cuidado. Entonces, en nuestra iglesia ahora tenemos una gratitud enorme por ti también. Gracias. Justin, no te voy a dejar fuera, vamos a regresar aquí, pero tengo una pregunta de seguimiento para John. Mencionaste a Ian Murray y su libro de Martin Lloyd-Jones. Recientemente vi una lista de libros que tú mencionaste que tuvieron influencia sobre ti. A la mayoría de ellos fueron biografías y por lo menos 4 de ellos habían sido escritas por Ian Murray. Sé que él ha sido una influencia profunda en ti y tú te has vuelto buen amigo con él. Habla de eso por un momento. Bueno, sí, él vive en Edimburgo, Escocia, entonces somos amigos a una distancia muy lejana, pero él y G se han vuelto muy queridos por nosotros y por Patricia a lo largo de los años. Yo me había traído a Ian Murray cuando comencé a leer las biografías que Estandarte de la Verdad, la casa de publicaciones, produce. Y lo que me atrajo a Ian fue el hecho de que toda biografía que él escribió entraba en profundidad en la teología del individuo. Tú puedes leer biografías, puedes leer la biografía
y ni siquiera saber la teología que promovía el hombre. Por ejemplo, puedes leer el libro de 650 libros, el libro de 600, la biografía de 650 páginas de Eric Metaxas de Bonhoeffer, pero al final no conoces mucho de la teología o la biografía o la teología o la vida espiritual de Bonhoeffer, pero no puedes leer un libro de Jan Murray sin salir entendiendo la teología y las convicciones de la persona de la que habló, porque esa era la prioridad en la mente de Jan. Entonces, cuando encontré un hombre que me ayudaba a no solo conocer la historia, sino el proceso mediante el cual él desarrolló su teología, cómo él pensaba, sus biografías se volvieron muy ricas para mí, entonces solo leería. De hecho, eventualmente leí lo más que pude y tuvimos algunos viajes maravillosos, Patricia y yo con los Murrays, llevándonos por Escocia, llevándonos a todo tipo de lugares que tenían historia, remontándose a los puritanos y remontándose incluso a los reformadores y nombres famosos. Y te metes en el auto en Jan Murray y te da una clase de tutoría, te da una tutoría de historia de la iglesia sorprendente. Sí, realmente él ha sido tanto un maestro personal como también mi biógrafo favorito. Phil dice, sí tiene él una capacidad incomparable para hablar de teología polémica, lo cual le interesa a él. Los conflictos, tú sabes, entre diferentes ideas teológicas y siempre sabes en dónde, cuál es la postura de él. Sin embargo, él puede escribir acerca de esto sin que se oiga jamás soberbio o algo así. John dice, él es muy honesto cuando él escribió Evangélicos Divididos. John dice, no había venido yo a... yo iba en la conferencia de pastores y cuando yo empecé a hablar de evangélicos divididos, era como si estuviera leyendo mi propio cerebro y Billy Graham y las divisiones así. Él es lo suficientemente honesto como para hablar de mí, de John MacArthur, diciendo que él esperaba que no hubiera hecho yo ciertas cosas que él le hubiera gustado que yo hiciera cosas que no que él le hubiera gustado que hubiera hecho cosas que no hice. Mi anécdota favorita, estábamos desayunando y en la iglesia tenemos orquesta, música hermosa y creo que tenía 60 años, estábamos sentados desayunando y Ian dice, sabes, me encanta la música en Grace, pero tienes que tener todos esos instrumentos. Yo le dije, bueno, me imagino que no. Me imagino que no. Jan dijo, será tan puro si tan solo fuera la congregación, pura voz. A lo cual su esposa dijo, oh, en lo personal me encantan todos los instrumentos. Entonces, yo pensé que no la puedes convencer en 60 años. Ella, no creo que su argumento se va a mantener en pie. Sí, dice Phil. Te vas a dar cuenta de que Darlene es igual conmigo. No está de acuerdo conmigo. Me encanta eso, dice John acerca de ellas. Es tan simpático porque él tiene sus convicciones y sus idiosincrasias. Phil dice, voy a hacer una confesión. Tú lees la biografía de Jan Murray de Jonathan Edwards y sé que tuvo un impacto poderoso en ti porque tú te identificas con Edwards en el hecho de que después de que había estado en esa iglesia por años, él todavía tenía críticos que lo expulsaron y tú leíste eso en una época en la que estabas atravesando por algunas cosas difíciles en tu ministerio y tú lo subrayaste y escribiste notas ahí en los márgenes y dijiste cuánto ese libro te impactó. Y yo te dije, lo puedo leer y me prestaste tu libro y me lo quedé. Y compré una copia fresca y te devolví la nueva. Dice yo, no, muchas gracias. Phil dice, pero yo tengo tu libro que tú subrayaste y no te lo voy a devolver. John, bueno, ese es mi regalo para ti, Phil. Gracias, dice Phil. Esa es una de muchas cosas que... John, ¿hay otras cosas así de las que no sé? Phil dice, sí, las hay. Muy bien, permíteme hacerte esta pregunta, Justin, pero esa fue una presentación brillante acerca del misticismo y lo definiste también y todo eso. La pregunta que siempre viene a la mente y siempre surge cuando he enseñado el misticismo y le he advertido a la gente, mira, Dios no está hablándote a través de una voz en tu cabeza, Él te está hablando en su palabra. La pregunta va a regresar, ¿cómo sé si soy llamado al ministerio o no? ¿Hay algo místico acerca del llamado al ministerio? Y voy a dejar que cada uno de esos pregunte eso, pero tú, Justin, empieza.
Sí, no creo que haya algo místico acerca de eso, algo místico que usted necesita correr de, pero he escuchado esto, frase creciendo en el seminario todo el tiempo. Usted tiene que ser llamado, escuchar el llamado, sentir el casado, una voz dentro de su cabeza, totalmente un bíblico fuera del texto. Pero no, Santiago dice oh, que si alguien desea ser anciano, desea una buena cosa. He tenido esas conversaciones muy de segundo. Hombres van a venir a mí y me van a decir, estoy pensando acerca de ir al ministerio, estoy pensando acerca de ir al seminario, estoy pensando acerca de ser un pastor. ¿Tienes alguna palabra de sabiduría? Y yo digo, si hay algo, si eso es algo que usted desea hacer y estás calificado bíblicamente para hacerlo, si ellos no cumplen las calificaciones bíblicas, entonces enterraste la oportunidad, no vayas al ministerio, pero usted tiene que cumplir las calificaciones bíblicas y luego, y luego hazlo. Yo también diría, si usted puede verse a usted mismo, no de una manera mística, pero si usted puede verse a usted mismo haciendo algo aparte y ser satisfecho haciendo eso, que está perfectamente bien. No todo hombre cristiano debe ser un predicador. Necesitamos cristianos plomeros, dentistas, así que usted puede estar haciendo algo más y estar satisfecho haciéndolo. Entonces, no vaya al ministerio, no vaya al ministerio. ¿Estás de acuerdo Sí, con eso, Don? estoy de acuerdo absolutamente, es bíblico, nada que estar en desacuerdo. Lo que agregaría es que seguir adelante con lo que dice Justin yo creo que hay algo subjetivo del el deseo del hombre, pero también algo objetivo, una confirmación de los líderes cristianos que conocen al hombre. El hombre no debería ir al ministerio simplemente solo en su iniciativa. Debería también estar la afirmación de la gente de Dios que lo ha escuchado enseñar y lo puede afirmar donde él ha ministrado bajo la autoridad de los líderes y se ha demostrado ser fiel. Él quiere predicar la palabra de Dios, se tiene que mostrar fiel a la palabra de Dios. Y diría también que si él desearía, si es un adolescente que quiere ser predicador, que empiece tendiendo la cama y respetando a sus padres, y en esas cosas que hace de pequeña, constantemente, inconsistentemente, en lo poco que es fiel, en lo mucho va a ser fiel. Pero debe haber una afirmación de parte de la gente de Dios. Esas dos cosas tienen que ser consistentes con cada una y no en John, conflicto. sí, eso es absolutamente correcto. Solo hay dos factores en esto, el individuo y lo que los líderes en la iglesia tienen que decir. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Tú sabes que básicamente fuiste colocado en el ministerio por la imposición de las manos de los ancianos, y creo que hay demasiado liderazgo empresarial en el ministerio cuando un hombre decide por sí mismo colocarse en una iglesia y sin rendir cuentas a nadie, sin ser ordenado ni por nadie, ni ser certificado por nadie. Entonces, creo que esas son las cosas que tienes que tener un deseo. Si algún anhelo obispado, buena obra desea. Eso está bien, y básicamente tienes entonces que certificar ese deseo como legítimo al verlo y ver si tiene el don de didácticos, la capacidad de enseñar. Y eso puede filtrar a algunas personas, porque si dices que tienes la capacidad de enseñar y todo el mundo que te oye te dice no, no lo tienes, tienes que tener esa afirmación. Me acuerdo en el seminario había un hombre en nuestra clase de predicación, nunca lo olvidaré, que él predicó su primer sermón y luchó, y al final de los primeros 5 minutos se detuvo y dijo, y yo no puedo pensar y hablar al mismo tiempo. Y todos estuvimos de acuerdo que si no puedes hacer eso, probablemente no deberías predicar. Pensar y hablar al mismo tiempo es necesario. Phil dice, por lo menos es honesto. Yo conozco muchos predicadores que obviamente no pueden pensar y hablar al mismo tiempo.
pero no lo reconocen. John dice, pero bueno, lo que es dado es que solo hay una capacidad de requisito y eso es didácticos. Eso tiene un componente de poder enseñar, pero también tiene un componente de que estés dispuesto a aprender, porque la única manera de que seas eficaz en enseñar es que estés dispuesto a aprender. Entonces, entrar corriendo al ministerio y elevarte a ti mismo sin que la iglesia afirme tu don y los líderes afirmen tu virtud y requisitos es realmente no hacerle un favor al reino del Cristo. Una de las cosas, John, que dijiste muchas veces en muchos contextos diferentes es que la verdad y el tiempo van de la mano. Y esa es una evaluación del carácter que no puede ser hecho en meses, sino por un periodo largo de tiempo. Vos podés apurarte a hacer algo, si no... No metes a un novato en esto, porque él no está listo para eso. Y sí, y algo que es correlativo a esto, el hombre debe ser paciente en buscar esa oportunidad. Y también, Phil, voy a decir algo acerca de tu pasado que tal vez vas a estar feliz que no lo haya hecho. Siempre he respetado mucho acerca de ti. Has estado en Grace Community Church antes de que predicaras y enseñaras la primera vez. Y esa es el tipo de cosa que estoy hablando. Esperaste y luego las oportunidades empezaron a aparecer y venir a ti y tú no te ofreciste. Vinieron a ti en un periodo largo de tiempo y mostraste quién eras y ese es un beneficio enorme para el cuerpo de Cristo. Yo me acuerdo, dice John, cuando viniste me dijiste... Gracias a los dos de ustedes. A ustedes Me acuerdo dos. cuando viniste y dijiste que nunca enseñarías, por eso te contraté, porque sabía que estaba seguro. Sí, dice Phil, es absolutamente cierto, sí. Él fue Lance Quinn quien me metió a enseñar. Y John dijo, ¿por qué estás haciendo eso? Phil es un editor, él no es un predicador. Y yo también recuerdo la primera vez que prediqué en un servicio en Grace. Y me dio gusto que yo no estaba ahí, porque es intimidante tenerlo ahí. Pero él oyó la cinta después. Y cuando oyó eso, mi corazón se hundió y él dijo, ¿y sabes lo que haces muy bien? Y yo le dije, no sé qué. Cuando lees las Escrituras. Entonces, en lo cual es una gran lección, creo yo. Y mientras que me apegue a lo que dice la Biblia, voy a estar bien, ¿verdad? Entonces, sí, eso pasó. Muy bien. Y de hecho, lo que acabas de decir acerca de poder enseñar también implica estar dispuesto a aprender. Es un excelente pensamiento. Nunca había pensado en eso. También creo que con respecto a eso, muchas personas piensan, apto para enseñar significa que este hombre es muy bueno para hablar, pero tú puedes ser muy buen orador público y no bíblicamente apto para enseñar, ¿verdad? John, y no solo eso. Tener confianza en tu capacidad de hablar es una maldición porque deberías temer. En base a lo que Santiago dice, dejen de ser tantos maestros porque recibirán mayor condenación. La pregunta es nunca, ¿tienes la capacidad de hablar? La pregunta es, ¿eres fiel al mensaje de Dios? Entonces, alguien que puede inventarlo conforme van avanzando es un peligro para sí mismo y para la iglesia. Debería haber un sentido de temor. La gente me pregunta si me nervioso antes de hablar y mi respuesta sería, la única vez cuando estaría nervioso antes de predicar es si no estuviera preparado. Mi papá me dijo cuando yo era muy joven y comenzaba en el ministerio, él dijo, jamás entres el escritorio sagrado, él llamaba al púlpito el escritorio sagrado, a menos de que estés completamente preparado para hablar en nombre del Señor. Y eso todavía resuena en mi cabeza y encima de eso Feinberg dijo, no pierdas el punto del pasaje y ese tipo de dirección. Digo, esto es lo más serio que jamás puedes hacer. Mi peor temor es decir, Señor dijo lo que Dios dijo, es decir algo que Dios no dijo o no decir lo que Dios dijo. La razón por la que soy un expositor, la razón por la que cubrí todo el Nuevo Testamento fue porque no quería escoger esto o aquello, seleccionar lo que yo quería decir. Entonces, he querido ser fiel a todo lo que Dios ha revelado. Entonces, yo creo
Si vas a entrar al ministerio, no comienzas con algún tipo de talento, de don natural, como en el caso de Phil. Puedes pensar que no tienes ese don natural, pero cuando la palabra de Dios es metida en ti, es como Jeremías dice, fuego en tus huesos y sale. No porque tú tienes algún don natural, sino porque el Espíritu de Dios te capacita ese don espiritual y la verdad literalmente va a superar tus propias debilidades. Y sabes, uno de los comentarios acerca de mis comentarios, uno de los conocidos teólogos hizo un comentario de mis comentarios. En cierta manera fue de menosprecio. Dijeron, ¿está bien para el laico no preparado? Yo respondí a eso diciendo, muy bien, porque eso es exactamente para quien los escribí. Y eso es exactamente a quien prediqué mi vida entera. Es correcto. Entonces, no es que eres algún orador capaz. ¿Tú te acuerdas cuando han leído las cosas con el hombre que escribió 7 volúmenes de predicadores y escribió de mí? No entendía él por qué alguien me oía. Él no podía entender por qué alguien quería oírme, porque fui a todas las escuelas equivocadas. No tengo ninguna capacidad de oratoria y eso está bien para mí. Pero lo que tengo es la responsabilidad de ser fiel a la palabra de Dios. Y si soy fiel a la palabra de Dios, va a trascender mis propias debilidades y nunca habrá una duda acerca de que si fue mi oratoria o la verdad de la palabra de Dios que tuvo el poder. Phil, sí, eso por cierto es un gran artículo. A lo que se está refiriendo John es un artículo acerca de él. Quizás es de 3-4 páginas, una serie de libros de la predicación. Cuando llega a la era actual, hace este comentario pequeño de John MacArthur. Él teológicamente no comparte nuestro compromiso con la inerrancia bíblica, pero él describe la predicación de John de manera perfecta y de hecho te honra por lo que dice. Él analiza la predicación de John y dice, nada aquí sería de entretenimiento o contundente. ¿Por qué la gente lo escucha? Y él concluye, es porque él habla con la autoridad que es inherente en la palabra de Dios. Realmente es un buen artículo. Lo vamos a colocar en la página de Grace to You la semana próxima. No puedo darles en este momento una referencia, pero lo vamos a publicar en nuestro blog, porque es algo que creo que la gente debería leer una y otra vez. Bueno, entonces, ¿qué capítulo? Comienzo contigo, Justin, porque no te quiero dejar afuera y vamos a preguntar de nuevo. ¿Cuál sería tu mejor consejo para alguien que está preparándose para el ministerio, un joven que quiere entrar al ministerio? Sí, tuve esta conversación con un hombre ayer. Yo diría varias cosas. Número uno, hazte devoto del estudio de la palabra de Dios. Mira tu doctrina y tu vida con cuidado. Sí, sana doctrina, sí, sana teología. No estas cosas. Cuídate de tu doctrina y cuídate de tu vida. Cuídate de tu vida, tu conducta. Algunas veces las personas me preguntan, ¿cómo puedo orar por ti? Y es de mucho ánimo saber que hay personas que oran por mí alrededor de todo el mundo. Por mí y mi esposa Kathy, por ambos. Y les digo, la oración, el request de oración más grande que tengo es que no solamente en lo que enseño, sino que también en cómo me conduzco, que yo traiga honor a Cristo. No quiero hacer nada más para traer algún tipo de reproche al nombre de Cristo. Así que esa es la manera en la que ustedes pueden orar por mí. Y eso es lo que digo a los hombres jóvenes que quieren ir al ministerio, es cuídate de tu vida. Una de las cosas que John y yo hablamos de eso en nuestra entrevista que hicimos unos meses atrás. Una de las cosas que realmente me molestan acerca de nuestros círculos reformados de soteriología es que ellos están declarando una falta de santificación. En muchos de nuestros círculos hay una falta de santidad personal. En nuestros círculos. Y hay algunos reformados muy bien conocidos, para usar ese término, predicadores que toman
ellos toman lo que ellos perciben, lo que es ser la libertad cristiana, y ellos la dañan delante de nosotros, ya sea alcohol o profanidades, no solamente libertades cristianas, sino personas que utilizan lenguaje vulgar, incluso desde el púlpito, y eso los jóvenes inquietos y reformados. Ellos enseñan teología con vasos de whisky o algo. Muchos de ellos son hermanos y hermanas que han sido salvados de eso. Y es una falta de sabiduría y una falta de santificación, una falta de santidad personal. Así que, hombres, cuida tu doctrina y cuida tu vida de manera cercana. Cultiva tu santidad personal. Si tú no lee el libro de J.C. Ryle en la santidad, si no lo has hecho, léelo. Lee la santidad de J.C. Ryle. Cuiden sus matrimonios. Eso estaba hablando también que nuestras vidas vienen delante de la iglesia, delante del ministerio, nuestras vidas número uno. Así que protejan su matrimonio, protejan sus vidas, protejan su santidad. Eso es algo que es un problema en nuestros círculos. Sí, John, tú tienes mucho que decir acerca de la ausencia trágica de énfasis en la santificación. Habla de eso un poco. John dice, bueno, el movimiento de los jóvenes inquietos y reformados con una doctrina robusta de la soberanía divina, creo que está más relacionada con su deseo de ser hombres machos y ver a Dios como el hombre macho definitivo que está a cargo, que es más psicológico que teológico. En muchos casos tienen un entendimiento correcto de la expiación sustitutiva, de la doctrina de la justificación, pero lo que es obvio en el movimiento de joven, inquietos y reformados es el énfasis en la santificación. No está ahí exactamente. Recuerdo que hicimos una serie entera de artículos en el blog de Grace to You, que probablemente podría ser encontrado, del pastor que usa groserías, vulgaridades y toma hace varios años atrás. Eso para mí, y he tenido muchas pláticas con líderes en el movimiento evangélico en ese entonces, yo dije, ustedes tienen que entender, esto va a colapsar. Esto va a colapsar en una serie de maneras desastrosas, porque estos hombres piensan que pueden ser reformados sin ser santificados. Y eso no es posible, porque si tú puedes aceptar la verdad, como puedes ver, la doctrina de la justificación, si es aislada de la santificación, se vuelve una especie de salvación encerrada con ninguna implicación. Y estoy salvo para siempre, la justicia de Cristo ha sido imputada para mí, y sin la santificación es lo que Dios demanda. Y la santificación progresiva, volverse más como Cristo, no desfilando tu libertad, sino entonces realmente se desintegró, realmente todo, el monte, el Areópago, la explosión, Mark Driscoll uno tras otro. Algunas de las cosas que vieron en tu presentación van exactamente por esa dirección. Con suficiente tiempo, conforme salga la verdad, en algún punto no puedes vivir una vida no santificada. En el ojo público no va a dejar de ser descubierta. Creo que estoy en mi año 53 en Grace, y eso es en pastorear y con intimidad en la iglesia. Conocen a mis hijos, nietos, ahora están cuidando de mis bisnietos cada domingo en la iglesia. Y si yo pudiera decir algo a un pastor joven, yo diría, cuando has estado por 53 años en un lugar, si todavía tienes el amor y el afecto y confianza de la congregación, es un regalo de gracia que Dios te ha dado a través de la santificación, que es más, creo, tu santificación que tu predicación. En algún punto, si tu santificación es cuestionada, tu predicación pierde su autenticidad. Pero si quieres estar medio siglo en un lugar, no puedes tener una vida escondida, secreta.
¿Querías añadir eso algo a eso, No, John? solamente enfatizar el rol de la iglesia local en todas estas cosas que deben pasar en una iglesia local bajo la autoridad de las autoridades locales de esa iglesia que tienen que liderar la gente de Dios. Todo esto que ha sido dicho, este pastor tiene que liderar a la gente de Dios y enseñar a la gente de Dios. Debe mostrar que también sabe seguir a los líderes de la iglesia de Dios, que Dios ha establecido. Estas dos cosas tienen que ir de la mano y ninguna de esas cosas debe pasar a la otra. Sabes, yo podría añadir a eso también que yo soy bastante golpeado en la internet por acusaciones falsas. Y Phil dice, no me había dado cuenta. John dice, de manera incesante, y sabes, encuentro mi consuelo. En 2 Corintios 1:12, mi conciencia está limpia y encuentro mi consuelo cuando veo a Patricia en los ojos y sé que ella confía en mí y cree en mí. Y cuando me reúno con mis hijos y con amor con mis nietos y me aman y creen en mí. Y los ancianos de Grace me tienen en sus oraciones y la congregación de Grace es mi familia. Realmente no importa lo que alguna fuerza atacante que no tiene nada que ver con mi vida, que no tiene nada que ver con nuestra iglesia, digan acerca de mí. Tienen sus propios propósitos, pero yo no necesito enfrentarlos. El Señor va a enfrentarlos a su propia manera. Pero yo te digo esto, mientras que por un lado, ese es el consuelo más grande y es la confianza que tu iglesia te da. También puede ser la carga más grande si tú violas tu integridad y si tú no te cuidas. Entonces tienes cuidado de ti mismo. Entonces necesitas dejar que tu vida sea tan abierta que haya una rendición de cuentas que va más allá de cualquier tipo de círculo íntimo, de tal manera que toda persona puede conocerte y tener acceso a ti, de tal manera que lo que tú eres se vuelve aparente. Esa es la única manera en la que puedes durar durante medio siglo en el ministerio. No estoy diciendo que yo soy excepcionalmente elevado espiritualmente, no lo soy. Soy inmortal como cualquier otro y el Señor me ha guardado de pecados terminales y patrones de pecados en mi vida que podrán descalificar del ministerio y yo quiero estar expuesto a eso, quiero que mi vida esté abierta, no quiero esconder nada, porque creo que existe la capacidad de la gente de creer en mí cuando me conocen. Sí, dice Phil. Yo sé que no estoy solo en esto. Yo te amo por eso. El hecho de que estás comprometido con la idea de que Dios es el que buscas agradar y realmente no importa lo que una multitud de críticos digan acerca de ti. Hay algo muy paulino en eso. Pero bueno, muy bien, para cambiar el tema, aquí hay una pregunta que se me hizo en el pasillo, que es una buena, y creo que afecta más a gente de lo que podríamos saber. En 1 Corintios 5, Pablo dice, miren, no les dije que salían del mundo, necesitan estar en el mundo y no ser del mundo, sino estar en el mundo para alcanzar a los incrédulos. Pero él dice en el versículo 8, os he escrito que no se asociaran con alguien que diciendo ser hermano es un inmoral o avaro o idólatra o un calumniador, ni siquiera comáis con el tal, aún comáis. Entonces, ese es un mandato bastante claro. Y la pregunta es, ¿cómo es que eso se aplica dentro de la familia? Por ejemplo, los hijos de uno que podrían haber abandonado la fe o haberse alejado del Señor o lo que sea. Digamos, para reuniones familiares normales, cenas de Día de Gracias, recepciones de funeral, cosas así. ¿Excluimos a la gente de eso en base a ese versículo? ¿O ese versículo está hablando de cómo nos conducimos en público? ¿Cuál sería su consejo a los padres que tienen a un hijo adulto que está viviendo una vida que no está glorificando a Cristo? John dice, bueno, si me preguntaras a mí, en primer lugar, no te aislarías de un hijo incrédulo.
Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. No estoy diciendo eso. Phil, bueno, supongamos que John dice, pero si profesan ser cristianos, pero viven en algún tipo de pecado continuo, entonces no sé cómo puedes evitar la aplicación de ese pasaje. Tú necesitas encontrar maneras de comunicarte con ellos, debes encontrar maneras de orar por ellos regularmente. No creo que significa que te aíslas totalmente de ellos, pero no lo sientas en tu mesa como un invitado aceptable en esa condición. Entonces, quizás si fuera yo y hubiera algún hijo que está pecando, que profesara ser cristiano, por ejemplo, esto con frecuencia pasa, algún hijo está viviendo con una muchacha y profesa el ser un cristiano y en Día de Gracias quiere traer a la muchacha a la cena de Día de Gracias familiar. Eso es algo claro. La respuesta es clara ahí, no. Y ese es el punto ahí. Tienes que aislar a esa persona para que sientan el aislamiento. Pero ese aislamiento es una parte muy importante de la disciplina y la falta de afecto que les ayuda a despertar a la realidad de que acaban de tomar una decisión que corta esa comunión y esa relación. Entonces, si tú conoces y si tú sabes que esta persona no es creyente, eso es muy diferente. Todavía estás evangelizándolos, pero si profesan ser creyentes, entonces, y son creyentes que pecan, necesitan la disciplina del aislamiento, y eso es exactamente lo que es eso. Sácalos de la iglesia, sácalos del curso normal de comunión y la familia. La mesa no es como reunirse ahí en Bob Evans y desayunar. La mesa es donde te sientas y tienes comunión. Era un tipo de convivencia de horas múltiples de las que se habla, lo cual reconocía cierto tipo de aceptación, compatibilidad. Phil dice, de la mano con eso, ¿qué consejo le darás a padres cuyos hijos, digamos incluso hijos adolescentes, están diciendo ser o transgénero o homosexuales, o siguiendo ahí la tendencia, están haciendo lo que se les está endoctrinando en la escuela que digan? ¿Cuál es tu mejor consejo para esas personas, padres cristianos? Bueno, dice John, diles la verdad. Diles la verdad, diles que todos son mentiras. Tienes que salvarlos de eso. No puedes dejar que un hijo piensa que puede decidir su género, eso es locura. Phil dice, y si están siendo indoctrinados en esas palabras, bueno, sácalos, dice Phil, dice John. Digo, esa es educación. La educación del gobierno va a ser LGBTQ y considerando eso y afirmando el movimiento transgénero, por ahí va. Digo, el presidente dijo que él está preocupado por asegurarse de que hay un lugar en el mundo para los mayores transgénero. ¿Alguna vez has conocido un agente mayor transgénero? Ni siquiera quiero pensar en eso, dice Phil. Bueno, tenemos uno de ellos que es un oficial de salud en el gobierno de Estados Unidos, sí. Pero de nuevo, yo creo que esa va a ser la situación excepcional, porque no creo que la gente que cree eso cuando es joven jamás va a sobrevivir lo suficiente como para ser adultos ya mayores. Phil dice, recibes muchas preguntas de eso, enfrentan eso con papás que se les acercan eso. John dice, no, porque somos demasiado claros en eso. Sería como preguntar, ¿sí, qué hago cuando mi hijo piensa que es una papa frita? ¿Qué tal tú, John? ¿Qué tal tú, Don? La gente te pregunta eso. Nunca tuve. Si el hijo es una papa frita. No. Nunca he tenido a alguien que me pregunte esto, de que se preocupen que sus hijos sean una papa frita. ¿Y tú, Justin? No. No, papas fritas no. Les pregunto eso a cada uno de ustedes para decirles que creo que la gente que de manera regular se le enseña mediante la predicación expositiva no va a ser fácilmente confundida por esos dilemas, ¿verdad? Y una de las cosas es cuando me enseñé
serie en transgenderismo es que lo dejé claro que los miembros de nuestra iglesia no pueden afirmar que sus hijos pueden participar de este estilo de vida, porque si alguien lo hace, se expone a disciplina de la iglesia. Debe ser confrontado de una manera que bueno, muchos de ustedes tal vez en este lugar, lo que voy a agregar es algo recurrente también en mis comentarios, es dejen a los líderes de la iglesia que les ayuden a lidiar con ese tipo de cosas para poder usar la sabiduría para que ustedes puedan trabajar en este tipo de cosas y aplicar cosas, qué decir, qué no Sí, decir. correcto. De hecho, la gente, incluso los mejores de los cristianos, van a ser confrontados con esto en el lugar de trabajo, porque más a más tienes negocios que insisten que sus empleados estén afirmando la fluidez de género, que demandan que llames a tus colegas por sus pronombres preferidos. ¿Cuál es tu consejo a la persona en tu iglesia que dice, mi jefe me está diciendo que tengo que hacer esto? ¿Está mal que yo le llame a una persona transgénero por su pronombre preferido? Creo que lo que tenemos que evitar eso. No podemos participar ¿Estás en de el acuerdo con engaño eso, de este. Justin? Absolutamente, no puedes afirmar a alguien en su desilusión de pecado. La cosa más amorosa que usted puede hacer para alguien es decirle la verdad. Y he escuchado a John decir esto antes, que la única medida objetiva que tenemos del amor a Cristo es nuestra obediencia a Cristo. Y son cosas como estas. He hablado como gente que ha estado con estas cosas y puede hacer que pierdas tu promoción o que pierdas tu trabajo si no afirmas el compañero de trabajo tuyo que ayer supiste que ahora quiere ser llamado de otra manera y se viste de otra manera, y si no afirma esta desilusión, usted puede perder su trabajo. ¿Qué hace? ¿Que es cristiano? Bien. Usted se mantiene firme en la palabra de Dios, usted habla la verdad, habla la verdad en amor, y si eso le cuesta su trabajo, usted ha hecho la cosa correcta y usted confía en Dios por los resultados. Yo creo que tenemos que entender lo que está debajo de todo esto, muy bien. La homosexualidad es una perversión. Y lo que está pasando con ellos, el transgénero, es solo una característica de la perversión homosexual y la desviación. Lo que está pasando es que en las escuelas es que los maestros homosexuales están preparando a la siguiente generación de niños a las que puedan atacar. Muy bien, esto es prepararlos. Ellos quieren justificar su propia perversión, pero más que eso, están preparando a objetivos para sus desviaciones en el futuro. Esto es abuso de niños del nivel más bajo. Tú sabes, puedes tener a personas que pierden su trabajo por lo que se llama acoso sexual, porque alguien puso su nombre en su hombro y ella grita acoso sexual, lo que sea. Mientras que todo esto está siendo promovido en las escuelas, en donde literalmente, deliberadamente están preparando a la generación futura de homosexuales a los que puedan atacar. Eso es exactamente lo que esto es, y el gobierno está en complicidad plena con esto. Entonces, lo peleamos en todo punto y a todo nivel a lo largo del proceso. Lo hacemos, dice Phil, pero te has dado cuenta, seguro, de que dentro del movimiento evangélico, el movimiento evangélico amplio, esto podría ser una opinión de minoría, porque hay tantas voces que nos están diciendo que si no usas una persona, los pronombres preferidos de una persona transgénero, no estás amando a tu prójimo como deberías. ¿Cuál es tu respuesta a eso, John? John, bueno, solo amas a la gente si les dices la verdad. Mentir no ama a nadie. Necesitan saber lo que ya hemos oído en 1 Corintios 6. Tú sabes, si tú eres un homosexual, no vas a entrar al reino de los cielos, así de simple. Tienes que ser uno de los que, y esto eres algunos para entrar al reino del cielo. Entonces, ¿cómo evangelizarías a un homosexual si no mencionas la homosexualidad? ¿Qué le dirías? Está bien que eres homosexual, está bien que quizás estás desviado, entonces quieres que te digan ella, pero hablemos de tu pecado.
¿De qué pecados vas a hablar? Si tú le das la vuelta a eso, ¿qué le vas a decir? Si tú eres amable con tu mamá, o digo, tienes que hablar de eso. Digo, porque eso define de manera tan clara y de qué más vamos a hacer si no confrontar a los pecadores y a señalar su pecado y darles las buenas noticias del Evangelio. En Grace, parte de estar en la parte sur de California es estar en un área donde hay una cantidad enorme de homosexuales y los han habido por décadas y décadas, y ha habido gente en la comunidad homosexual y orgullo homosexual y que se han convertido y bautizado en Grace. Veo a uno cada vez, todos los domingos se encuentra uno que se convierte ahí, y lo veo cada semana. Yo llego ahí antes y él siempre está ahí, cada semana está ahí esperándome, porque Dios lo convirtió y es parte de Grace, porque Dios convirtió su vida y cada domingo lo veo. Y me recibí una llamada telefónica de un hombre de 70 años que, este es algo interesante, esto fue hace como unas 2 semanas atrás, y él dijo, solo quiero agradecerte por tu ministerio. Él dijo, durante los primeros, creo, 45 años de mi vida fui un homosexual y viví el tipo de vida homosexual de lo más bajo, y después vine a Cristo y estoy tan contento por la postura que has adoptado. Él dice, ahora ya casi tengo 70 años de edad y quiero que sepas esto. Leo mi Biblia diariamente durante 4 a 5 horas y todavía no puedo lavar mi mente de 40 años de corrupción. Él dijo, sigue advirtiéndole a la gente, sigue advirtiéndole a la gente. Y él dijo, me encantaría tener más de tus comentarios, porque necesito estar leyendo la palabra de Dios simplemente para mantener mi alma limpia. Entonces le envié una caja entera de comentarios. Pero digo, este hombre tiene 25 años, salió hace 25 años de esto, y él no puede despojarse de manera total de los horrores de esas experiencias. Entonces, la memoria puede ser algo maravilloso y también puede ser algo terrible. ¿Por qué? Porque una de las maneras en las que Satanás te tienta es al reciclar tus pecados antiguos. Y no quieres que eso sea reciclado. Y para agregar a lo que estás diciendo, John, tengo amigos que siguen mi ministerio, que también el Señor los salvó de la homosexualidad. Y una de las cosas más alentadoras acerca del ministerio es que ellos afirman la enseñanza que he hecho acerca de la homosexualidad, y ellos dicen, me agradecen por eso, porque ellos saben que es verdad. Y yo prefiero tener la afirmación de una persona como esa que la amistad de miles, que no creen. Muy bien, se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta que voy a hacerles a cada uno de ustedes. Voy a comenzar contigo, Justin. ¿Cuál es tu desafío más grande en el ministerio? ¿Tenías que empezar conmigo? Pensé que eso sería fácil. Estoy orgulloso por ti. Estás a punto de ir a Madagascar y conozco algunos de tus desafíos. ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a subirme a una máquina que vuela y... Vamos a orar por ti. Gracias. Voy a decir honestamente, el desafío más grande que yo enfrento en el ministerio no es el tema logístico, no es viajar. Los desafíos, y sí, enfrento desafíos con mi situación física, están ahí, pero una de las cosas hermosas acerca del cuerpo de Cristo es que no importa dónde yo vaya, siempre hay hermanos que me ayudan, y ha sido una cosa hermosa de ser testigo y ha sido de mucho ánimo para mí. Y voy a decir, probablemente lo más difícil, especialmente cuando viajo a otros lugares, es cuando viajo que estoy fuera, lejos de Kathy, y la extraño. La extraño. Algunas veces ella va conmigo en vuelos domésticos, pero no todo el tiempo.
pero internacionalmente voy solo con un amigo, pero especialmente la extraño a ella cuando voy a otros lugares fuera de América porque está separado de ella y no Claro, puedo volver a ella ahí. muy bien. Ella es una buena influencia en ti, por cierto. Ella lo es, En- en muchas maneras. Don, Bueno, sabes, no quiero sonar súper espiritual acá, pero sabes que mi ministerio sería, ponerlo de esta manera, mi ministerio sería mucho más fácil si estuviera más santificado de lo que estoy. Entonces, dejémoslo ahí. Pero si esta es mi última oportunidad de decir algo, pero quiero dejar a John, pero quiero decir una cosa que estaba pensando acerca de eso esta mañana. Es fuera del tópico que estás preguntando, pero Phil y John los he conocido por 25 años o más. Y yo solamente quiero que sepan que en el medio de todas las batallas que están peleando, todos están enfrentando, que mi amor y el amor de Truth Community Church está completamente con ustedes sin rendición y que los amo, el ministerio de Grace to You, el staff de Grace to You, Jay Flowers y todos aquellos que están en el liderazgo de Grace to You. Amo a los ancianos de Grace Community Church, el board, comité que también mientras que estoy sentado acá, siempre pienso en lo que ustedes representan y conocerlos personalmente me recuerda lo que Pablo dijo en 2 Corintios 7, cuando dice que estoy con ustedes para vivir con ustedes y morir con ustedes. Y quiero decirlo públicamente, es lo que siento por ustedes y siempre lo sentiré. gracias. Somos bendecidos de manera suprema en Grace. Creo que toda persona en Grace haría un eco de eso. John, bueno, es difícil cuando me preguntas cuál es mi desafío más grande, probablemente como si fuera solo uno. Sí tienes una iglesia llena de gente, ¿verdad? Dice Phil. John dice, bueno, creo que siempre es lo mismo. Simplemente ser fiel en responderle a la gente. No es tanto un desafío para mí predicar porque yo hago eso solo. Mi desafío es ser sensible a la gente que me rodea y cómo puedo ser un aliento para ellos. Invertir en ellos. Hay tantas personas en nuestros ministerios y hay tantas amistades que el Señor ha desarrollado a lo largo de los años y siempre quiero ser un pastor fiel para la congregación y en particular aquellos que están en el liderazgo. Y entonces creo que esa sensibilidad, Patricia me ayuda mucho con eso, como ustedes saben, porque ella es muy sensible a la gente y yo quiero asegurarme de que no pierda de vista ese toque personal, porque eso realmente es la parte más placentera del ministerio, las amistades, que quiero siempre ser sensible a la gente y fiel alrededor de la gente, a la gente que me sirve, que está a mi alrededor, que sirve también y hace tanto y trabaja tan duro y dejarles saber que estoy para servirlos y apoyarlos y amarlos. Y Phil dice, necesito decir, sin exageración, han habido más de 50 personas esta semana que se me han acercado de manera privada y han dicho, dile a John que lo amamos y su ministerio ha hecho de manera absoluta una diferencia enorme en nuestras vidas y debemos nuestras vidas a él. Gracias. Gracias. Y iba a decir, dice Phil, creo que hay
un auditorio lleno de personas que harán eco de eso, que harán eco de eso, pero no necesito decir eso. Pero si cada uno de nosotros te contara la historia, te tendremos aquí para siempre. Te amamos, John, gracias por tu fidelidad. John dice, es mi gozo, gracias por el privilegio. Phil dice, 54 años, acabamos de celebrar tu aniversario 53 en Grace, este es tu año 54, y has predicado a lo largo de todo versículo del Nuevo Testamento, has predicado grandes partes de secciones del Antiguo Testamento, ahora estás en el libro de Efesios de nuevo, con estudio fresco. No es como si solo te apoyas en notas viejas y predicas lo mismo. Todavía estás trabajando duro en eso, y no conozco de alguien más que ha sido tan diligente por esa cantidad de tiempo. Por tanto tiempo eres un ejemplo para todos nosotros y te agradecemos. Amén. Gracias. Amén. Entonces, Don, cierras en oración. Padre, nosotros nos humillamos delante de ti, reconociendo que te has revelado a ti mismo en la palabra escrita y encarnada. Te agradecemos por esta maravillosa reunión de tu gente para celebrar la palabra enseñada a ellos, y también por estas cosas que pasamos en el ministerio. Oramos también no solamente por John, Justin, Phil y todos los que están en este lugar, para que tú les crezcas y les ayudes a crecer para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que les fortalezcas en su alma, cuerpo y espíritu, y que lleves a cada uno de ellos a tu reino. En el nombre de Cristo oramos. Amén.